filosofía, aquí y ahora. La sociedad de lo uno es lo más antidemocrático. Sí. Estados Unidos es el centro del poder comunicacional. Para crear guerras hay que enloquecer a la población. McCarthy no crea la paranoia, es fruto de la paranoia. La centralidad argumental de 24 horas es una obra maestra del chantaje. Es necesario que mi mensaje sea el único que llegue a la sociedad. Para eso yo tengo que devorarme el mercado de la comunicación. Los oligopolios, a su vez, necesitan del poder comunicacional. Muchas repeticiones hacen una verdad. Crear el miedo en el seno social. No quiero ser pensado, no quiero que me piensen, no quiero ser dominado, manipulado. Quiero pensar mis propias ideas, tomar mis propias decisiones. Filosofía, aquí y ahora. Poder mediático. El sometimiento del sujeto, la condición humana. 1. La negación del otro. Cuando empezamos hace ya unos cuantos años este programa, yo lo empecé diciendo, aunque usted no lo crea, este es un programa de filosofía por televisión. Y esta temporada, este programa, este encuentro nuevo que iniciamos, lo podemos iniciar diciendo, aunque usted no lo crea, esta es nuestra 8ª temporada. Lo cual nos tiene muy contentos, muy orgullosos de nosotros y de lo que logramos en un medio que no tiende al pensamiento. En general, no digamos que la televisión está hecha para que el público piense. Es uno de los tantos instrumentos mediáticos para impedir que la gente piense. Y esto es lo que nosotros vamos a analizar en este 8º encuentro, el poder mediático. El tema de este 8º encuentro es filosofía política del poder mediático. Como vemos, la palabra filosofía está en el título, filosofía política. Pero en principio podríamos ver qué es filosofía. Lo hemos visto a lo largo de mucho tiempo, pero nunca viene mal un leve repaso, poner al día algunas cosas, recordarlas. Filosofía es asombro. La filosofía surge del asombro. Nos asombramos ante todo, ante la magnificencia, la grandiosidad de todo lo que vemos sobre nosotros. Eso es infinito, eso es intemporal. Nos asombramos también cuando descubrimos que nosotros no somos ni infinitos, ni atemporales, sino que somos finitos. Somos finitos, nuestros tiempos son contados. No tenemos todo el tiempo del mundo, sino que tenemos un tiempo limitado y precioso, valiosísimo, como para perderlo en sonceras. Entonces, que ese tiempo nos rinda, que sea nuestro y que sea de los otros también. De aquí pasamos al segundo punto. La filosofía como diálogo, la filosofía que es pensamiento y que es asombro ante la maravilla del mundo, tiene que ser asombro también ante la maravilla de la existencia de los otros. No estamos solos en este mundo y lo sabemos muy bien, sino que hay muchos otros que son seres humanos, entes antropológicos. Estos entes antropológicos son como nosotros, no son iguales a nosotros, porque sería muy aburrido si todos fuéramos iguales. Justamente por no ser iguales, es que tenemos que abrir la posibilidad del diálogo, para que yo sepa cómo es el otro y el otro sepa cómo soy yo. Y para eso es el diálogo filosófico, el diálogo político, el diálogo ético, el diálogo amistoso, el diálogo que une a las personas, el diálogo que lleva a que una persona pueda comprender a la otra, comprender cómo es, cuáles son sus motivos, cuáles son sus sueños, qué posibilidades tiene. Y
abrirme a la otra persona y que esa otra persona se abra a mí. Y ahí es donde nos damos cuenta que no estamos solos y que el otro me completa y yo completo al otro, porque este es un sistema en el cual el otro es lo que logra, el que logra mi completud y yo el de la completud del otro que está ahí frente a mí. Esto se redondea en el diálogo. Podemos dialogar cara a cara, sin otra cosa más que nuestra buena disposición para hacerlo. Ya que podemos hablar, ya que podemos pensar, ya que podemos reconocer en el otro a un semejante, dialoguemos con él. Ahora bien, vivimos tiempos terribles y siempre se han vivido tiempos terribles. Borges decía de Pascal, le tocaron malos tiempos en que vivir como a casi todos o todos los hombres. Lo peor que puede ocurrir, la negación de la filosofía, de la comprensión del otro, de la aceptación del otro, es cuando la política se transforma en guerra. Hay una famosísima definición que todos conocen de von Clausewitz, que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Pero no es así. La guerra es la negación de la política. La guerra es decidir desde la fuerza, decidir desde la negación del otro, decidir desde la decisión de matar al otro. Ustedes observen la enorme distancia que hay entre nuestra proposición del comienzo, acercarme al otro, abrirme al otro, dialogar con el otro, y esto que es la guerra, matar al otro, destruir al otro, y peor aún, hacerlo sufrir, torturarlo. Todo esto es la negación del otro, de mí, de la democracia, de la posibilidad de vivir en paz. La guerra es la negación de la democracia y la negación del valor infinito de la vida humana. Volvemos. 2. La condición humana. Vamos a introducir ahora una categorización bastante novedosa. Se tiende a decir que el hombre, cuando es bueno, es humano. Un acto de generosidad, se dice, qué humano fue fulano con mengano. Qué humano es ese tipo, al decir qué comprensivo que es, cómo entiende a los demás, cómo se esfuerza. Sin embargo, tendríamos entonces que lo contrario de humano es inhumano. Y decimos, Auschwitz, la inhumanidad de los campos de concentración, la inhumanidad de la tortura, la inhumanidad de los vuelos de la muerte. La condición humana es más compleja. Lo humano y lo inhumano están en el mismo lugar, están, por decirlo así, en el corazón del hombre. No hay un hombre que es humano cuando es bueno y no hay un hombre que es inhumano cuando es malo. Hay una hermosa frase de Dostoyevsky que dice, el bien y el mal luchan constantemente y el campo de batalla es el corazón del hombre. Exacto, el campo de batalla es el corazón del hombre. En el corazón del hombre están el bien y el mal. El hombre es humano e inhumano. Este es nuestro humanismo. Nosotros creemos que nuestro humanismo consiste en ver la parte oscura del ser humano también y en decir que es parte de lo humano. Lo humano no es lo bueno, lo inhumano no es lo malo, lo humano es las dos cosas. Entonces, tenemos un ser que es el ser humano, que es contradictorio, que está en constante conflicto. El conflicto está en él. Freud dice, en el hombre se da tanto el eros, que es el amor, como la pulsión de muerte, a la que algunos llaman tánatos, pero yo me refiero al libro El malestar en la cultura, donde
Freud dice, en el hombre están el eros, el amor y la pulsión de muerte. Esto es lo que da densidad a las personas, a los grandes personajes de la literatura. No hay santos, no hay demonios. Hay santos y demonios, y viven, conviven y luchan en el mismo lugar. Cada uno de nosotros es capaz de ser malo, dadas las circunstancias, nos guste o no admitirlo. Y cada uno de nosotros es capaz de ser bueno. Esa es la condición humana que nosotros la vamos a definir así. La condición humana es todo aquello que hace que el hombre sea como es. También el hombre es cambio, porque va cambiando a lo largo de la historia. No es naturaleza. Una piedra siempre va a ser lo que es. Un hombre nunca es, siempre está siendo otra cosa. Entonces, vamos a definir 2 o 3 elementos constantes que nos van a permitir entender todo lo que viene después. ¿Qué es la condición humana? En el hombre está el espíritu de dominación. Si nosotros ponemos como eje central de la historia el espíritu de dominación, vamos a entender la historia, vamos a entender por qué tantas guerras, tantos muertos, tantos destrozados. ¿Cómo es posible que esa foto de esa niña que corre por una carretera de Vietnam, quemada por el napalm, no haya hecho detener a todas las guerras? No, no se detuvieron. Siguen y siguen cada vez más. Francisco I dijo hace poco que hay 11 guerras actualmente. Esa es la derrota del espíritu humano, pero es el triunfo de su parte más siniestra. Ahí es donde triunfa justamente la inhumanidad que hay en nosotros. En todos nosotros están el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que no en vano en la novela de Robert Louis Stevenson terminan siendo lo mismo. Y Jekyll ya no domina a Hyde, porque Jekyll es Hyde y Hyde es Jekyll. Entonces, cada uno de nosotros es humano e inhumano, y esta es la condición humana. Volvemos. 3. Revolución informática. Los años 90 son años de triunfo para el capitalismo, lógico. En el 89 cae el muro de Berlín, se hunde la Unión Soviética y la historia parece abierta para el triunfo del neoliberalismo, que surge en el consenso de Washington con los 10 puntos del economista John Williams. Pero no, el neoliberalismo es una cara más de la pobreza, de la guerra, de la amargura, de la dominación. Pero hay algo que aparece en los años 90 y que es poderosísimo, que los filósofos todavía no lo habían logrado ver porque no lo habían conocido. Habían conocido, por supuesto, la televisión, la radio, el telégrafo, pero no habían conocido la revolución comunicacional. En el siglo XIX, varios filósofos, pero sobre todo Karl Marx, desde el Manifiesto Comunista de 1848, que escribe porque se lo encarga la Liga de los Comunistas, profetizan una revolución que va a encarar, a protagonizar el proletariado industrial y que se va a producir sobre todo en Inglaterra. Si hubiera sido esto lo que falló, bueno, se soñó la revolución después en el Tercer Mundo, a partir de la Revolución Cubana, las guerrillas latinoamericanas, fueron todas experiencias frustrantes. El capitalismo fue el que con ese empeño en mantenerse, en durar, hizo la revolución. ¿Qué revolución hizo? Hizo la revolución comunicacional, que es el tema que vamos a estudiar en este 8º encuentro, el poder comunicacional. Esta revolución comienza con los canales de cable, pero eso es menor. Empieza con Bill Gates. Bill Gates es el que le da
a la visibilidad del poder, un poder, valga la redundancia, que nunca tuvo. Hoy en día, si uno lee textos de Julian Assange, le pregunta, si yo salgo ahora y compro una bebida gaseosa, ¿cuánto tarda la CIA en enterarse? Nada, ya se enteró, le dice. Es decir, todos tenemos un agente de la CIA bajo la cama o en el bolsillo. Hasta tal punto ha llegado el poder de espionaje de Internet. Estados Unidos es el centro del poder comunicacional. Este poder comunicacional está unido, atención aquí, está unido al complejo militar industrial. Toda la economía de Estados Unidos gira alrededor de la industria armamentística, pero para crear las necesidades que la industria armamentística tiene que cubrir, hay que crear guerras. Para crear guerras hay que enloquecer a la población. Para enloquecer a la población están todos los medios. Está la televisión, los diarios, las radios. Entonces, hay una asociación profunda entre el poder comunicacional de un Rupert Murdoch, de un Bill Gates, de una Disney Corporation y el complejo militar industrial. Lo que tiene que hacer el poder comunicacional es crear la paranoia en la ciudadanía. Esto es fundamental. La paranoia quiere decir el sentimiento de que alguien me vigila. Alguien me vigila, alguien me espía, alguien me quiere conquistar. Esto ya está maravillosamente definido en la novela La Guerra de los Mundos de Herbert George Wells, que es de principios de siglo. Ahora, la novela de Wells empieza diciendo, nos vigilaban y no sabíamos nada. Bueno, esto es lo que el poder comunicacional le dice a la población. Nos vigilan y no sabemos nada. Nos roban y no sabemos nada. No tenemos ninguna seguridad y nadie nos protege. Todo eso va creando una paranoia que termina por pedir, defiéndannos, defiéndannos. Y esto quiere decir, maten a los que ustedes dicen que nos agreden. Este es el destino que tiene actualmente el mundo. Se está en Irak buscando petróleo y buscando materias primas, pero para llegar a Irak hubo que bajar las Torres Gemelas. ¿Quién cree usted que tiró abajo las Torres Gemelas? Se desata así una guerra en la cual Estados Unidos invade Irak y hasta dice en un momento que a los iraquíes que están huyendo que no quemen los pozos de petróleo, lo cual es como una cosa un poco para reírse un poco porque es patético. Ahora, ¿por qué invade Irak? Porque en Irak hay petróleo. Si en Irak crecieran arvejas, Estados Unidos no iría a Irak. Las Torres Gemelas se tiraron abajo para justificar la guerra de Irak, para crear la paranoia en el pueblo norteamericano y que exigiera la venganza, la retaliación. Y así empieza la guerra de Irak, que es una guerra que llamaremos petroguerra. Volvemos. 4. Pensamiento del sujeto, pensamiento del poder. La sociedad civil está bombardeada de noticias, de hechos, constantemente. Digamos que hay un poder informático que dispara sobre la sociedad civil. Cuantas más bocas tenga ese poder informático, más poder va a tener lo que dice, lo que quiere que crean los otros. O sea que la información es acompañada por el control y el convencimiento del otro. Quiero que el otro crea lo que yo quiero que crea. Si yo soy el poder, si yo tengo el poder de lo comunicacional, si yo tengo el poder de emitir sobre la sociedad mi discurso, mi pensamiento, que es el pensamiento que expresa mis intereses, va a ser porque quiero que las personas piensen lo que yo pienso, lo que el poder piensa.
Una persona que piensa lo que el poder piensa es pensada por el poder, no se piensa a sí misma. Entonces, tener el poder es crear el sentido común. El sentido común es el pensamiento que se explaya, que avasalla, es lo que todos piensan, y así se dicen unos a otros, este es el sentido común. Viejo, vos no tenés sentido común. Entonces, lo que tiene que lograr el poder es que el sentido común sea el pensamiento del poder. Cuando se adueña del sentido común, se adueña del pensamiento de todos los habitantes que están en la sociedad, que eso es lo que quiere el poder. Porque lo que quiere el poder comunicacional, por eso es revolucionario, no es ya someter a las personas a través del castigo, ya no es Torquemada, ya no es la Iglesia. Quiere someter a través de ideas que sean las que expresan los intereses del poder comunicacional. Ideas, intereses. Así se consigue sujetar al sujeto. Hay un sujeto que es el sujeto del poder, que emite sobre los sujetos de la sociedad tal cantidad de disparos comunicacionales y disparos de sentido, que finalmente la sociedad termina pensando lo que el poder quiere que piense. A esto Michel Foucault lo llama sujetar al sujeto. Sujetar al sujeto. No seamos sujetos sujetados, por favor. Seamos sujetos libres, autónomos, pensemos por nosotros mismos. Pero esto es muy difícil porque durante todo el día escuchamos el sentido común. Durante todo el día escuchamos radios que nos dicen sus intereses, televisores a la mañana, a la tarde, a la noche. Y a la noche llegamos y ¿qué vemos? Vemos lo que el poder quiere que veamos para idiotizarnos por completo, ¿no? Y el pobre tipo que llega a la casa llega cansado. Se sienta y ahí le tiran la negación del pensamiento auténtico. Le tiran la negación de los problemas auténticos de la sociedad. Distráigase, mi amigo, pásela bien, mira a estas mujeres maravillosas. Y usted después se va a dormir. Ese día se levantó, escuchó todo lo que le dijeron y después se fue a dormir. Ese día, ya lo dijimos, usted no tuvo tiempo de pensar en sí mismo. Usted vivió muerto. Como cualquiera de nosotros que pase un día así, va a vivir muerto. Porque esos shows, al no tener un solo elemento que nos lleve a la lucidez de pensar en qué mundo estamos, nos mata, nos silencia, nos enmudece, nos idiotiza. Y esa es la finalidad que tienen. Esa es la finalidad que tienen esos programas. Y esa es la finalidad que tienen los medios hegemónicos. Idiotizar al sujeto, sujetar al sujeto, para que no piense. Pensar es peligroso. Chao, hasta luego, nos vemos en la próxima.